Pero prepárese, está sabroso, hermano. Capítulo 13 de Génesis. 13 Génesis. Ajá. Capítulo 13 de Génesis. Génesis. En español. Amén. Oiga bien, le he puesto este mensaje, ¿verdad? Aunque usted no sé qué va a decir, pero no le hace. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Amén. ¿Cómo dije? Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Sí. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 13. Y ya verá por qué. Todo tiene una razón y un motivo. Ya verá por qué. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Amén. Subió, dice el verso inicial, subió pues a Abraham con M de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-El y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Amén. Puede tomar su lugar. Dios le bendiga. Número 1, oiga bien. Número uno. Repito otra vez. Número 1. Hay que edificar un altar. Lot y Abraham, el sobrino era Lot. Ya sabe usted, Abraham era el tío de Lot. En el capítulo 12 dice la Biblia que cuando Dios llama a Abraham, lo llama y le dice que salga de su tierra y de su parentela. Oiga bien, la Biblia dice que Lot le dijo: déjame seguirte. Abraham no se lo llevó. Oiga bien, el sobrino se quiso ir con él. Empezamos con esto. ¿Qué le dije? ¿Cómo se llama el mensaje? Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Oiga bien, al salirlo tan de inicio así, de allá, de la misma tierra, hace dos cosas. La primera es que también sale de su tierra y de su parentela, que eran idólatras, había mucha idolatría. Y entonces al Lot, su sobrino, al seguirle a él, oiga bien, lo primero que está haciendo también es salir de ese lugar. Número 1. Pero hablando, voy a continuar con el punto número 1 del altar. Entonces, cuando se va a Abraham, llegan después de esto, hay un periodo donde Abraham llega a Egipto. En el capítulo anterior, es decir, en el mismo capítulo 12, llega a Abraham a Egipto y su esposa, oiga bien, no es que no supiera Abraham que era bonita, claro que sabía que era bonita, pero hablando de los egipcios, el rey Egipto y toda esta gente, cualquier mujer que le parecía bonita la tomaban para sí mismo. ¿Y sabe qué? Oiga bien, estaba una ley en Egipto que todo aquel que le quitara a la mujer o se metiera con la mujer ajena tenía que morir. Pero el único que no moría era el rey. Él podía violar la ley porque era el rey. Y entonces le dice él a su esposa que dijera que eran hermanos. Oiga bien, en el capítulo anterior, fíjese bien con esto, para que no lo mataran, porque lo iban a matar. Y entonces después de esto obviamente salen de Egipto, se descubre la verdad, pero realmente no estaba mintiendo, porque sí era su media hermana. Antes se podían casar familiares, para que usted sepa, no mintió en cierta manera, no mintió porque sí eran hermanos, pero era su esposa también. Entonces, de ahí vienen, y en el texto que hemos leído, en el primer texto, que es en el capítulo 13, en el primer texto dice: subió pues
Abraham de Egipto, ahí está, cuando salen pues de Egipto, hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, es decir, el rey lo deja salir porque era una mujer que tenía compromiso, y él respeta eso y los deja ir. Después de esto ahí viene, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí con H, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Punto número 1, concretando el punto número 1, oiga bien, un altar en la antigüedad se componía, oiga bien, bíblicamente y históricamente, era un lugar que se hacía alto, era un lugar que se formaba alto. Había diferentes altares, por ejemplo, había altares de piedra, altares de tierra, eran construcciones según las instrucciones divinas, como las hacía José. Tenían un propósito específico: facilitar la comunicación entre Dios y los hombres a través de la adoración y la ofrenda. Elementos de construcción, oiga bien, de un altar según la Biblia, materiales, se utilizaba piedra, ya le dije a usted, o piedras naturales sin cortar, porque eso era un requisito. Tenían que ser piedras, por decirlo así, piedras vírgenes. Después de esto, según la ley de Moisés, para evitar profanación, en Éxodo capítulo 20, verso 25, podemos ver este tipo de altar. Podían también ser montículos de tierra o plataformas de piedra según las instrucciones específicas en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, había otros altares, como el altar de bronce, que se utilizaban también para hacer sacrificios. Entre estos eran para hacer sacrificios, eran para tener una comunicación con el Señor, o eran para quemar también incienso. Oiga bien, pero cada altar tenía un propósito, y cada uno de estos altares, según la Biblia, en los diferentes lugares donde la gente se acercaba para adorar, hacer peticiones y expresar gratitud, como por ejemplo un lugar de pacto, un lugar de compromiso con el Señor. Oiga bien, ¿qué es esto? ¿Por qué Abraham hizo esto? ¿Y por qué vamos a ver la diferencia? Y al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por ejemplo, también se utilizaban como para hacer un compromiso, es decir, un pacto. No es como la persona hoy día dice: haz un pacto con Dios, o da esto para hacer un pacto con Dios. No, eso no funciona así. Dios, oiga bien, no hace pactos de esa manera. La manera que Dios hace pacto con el hombre es que el hombre se comprometa con Dios a hacer algo, es decir, él edifica un altar. Un altar se puede edificar en cualquier ciudad que vaya, o en cualquier lugar que esté, incluso en su casa. Había una mujer que edificó un altar en el closet de su cuarto, de su recámara, y allí en su recámara le clamaba y le pedía a Dios por su esposo, que por cierto ya no estaba con ella. Habían tenido un pleito, el esposo la había dejado por otra mujer, supuestamente a la apariencia física, al ojo humano, una mujer mejor en la manera de aspecto, es decir, se veía más bonita, tenía más figura, tenía más volumen de tantas cosas, parecía que estaba mejor, y él había abandonado a su esposa, y aquella mujer hizo un altar en el closet de su casa, y allí en el closet de su casa leía la Biblia y clamaba a Dios, e incluso en las paredes del cuarto escribía los textos y las peticiones que tenía delante del Señor. Es decir, un altar, para que entendamos bien lo que hacía Abraham y lo que la diferencia entre Lot y Abraham. Es decir, Abraham, donde quiera que iba, edificaba un altar, y este altar, oiga bien, como bien dije al principio, también se necesitaba para darle reverencia a Dios, para adorar a Dios,
para interceder, para clamar, para comunicarse con Dios, para utilizarse también para sacrificio. Y el principal sacrificio era lo de la persona. Y aquí me voy a meter en un problema por la situación. Decía el hermano hace rato, oiga bien, a veces hay personas, no voy a decir que yo, están alabando a Dios, hermano, glorificando a Dios, y otro está en las nubes de los cuernos también de la luna. Está pensando no sé en qué, hermano, qué está haciendo, no sé qué está haciendo. Está totalmente distraído. Es más, hermano, por eso en la iglesia nosotros, hay hoy día muchos modernos, hermano, que predican con la tableta y con el celular. Y si usted les dice algo, dicen es que tienes que actualizarte. Así le dicen a uno. Se dice que hay que modernizarse uno. Oiga, en la iglesia, ¿sabe muchas veces dónde está la gente? En el TikTok, en el Facebook, viendo fotografías, borrando textos, borrando fotografías. Está en eso, está en el celular. Entre que mira un texto bíblico y le cambia la página y está viendo, hermano, hay gente de veras que hasta el fútbol está viendo y las novelas en la iglesia. ¡Qué tremendo! Entonces, oiga bien, esto provoca que la persona esté totalmente fría, helada, congelada. No tiene ganas de nada. No tiene ganas de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios. No tiene ganas, hermano, de orar y mucho menos de ayunar, de ir a la iglesia. Va como dijo aquel hermano, cuando quiere. No dijo el hermano, dijo mi hermano ahorita. Íbamos a la iglesia cuando queríamos, hacíamos lo que queríamos, hasta que Dios, dijo mi hermana, nos jaló las orejas. Hasta entonces uno entiende. Es decir, Abraham no estaba enfocado en estas cosas. Él donde quiera que iba y estaba hacia un altar para tener una comunicación directa con el Señor. Aquella mujer que tenía su altar dentro del closet de su casa, sabe que una de esas peticiones le decía: Señor, cambia a mi esposo, transforma a mi esposo. Mira qué corazón tan duro tiene. Se fue con aquella mujer pensando, él de esa manera me abandonó, pero no importa, yo sé que tú puedes hacer la obra. Ella todos los días estaba en ese altar que había levantado, oiga, y Dios al cabo de los días empezó a oír sus oraciones, le empezó a abrir los ojos, aquel que los tenía cerrados. ¿Para qué? Para glorificarse Dios, no tan solo en la vida de ella. Decía también nuestra hermana, gracias a Dios que Dios ha escuchado mis peticiones. Lo que pasa que nosotros tenemos que hacer un altar y decirle, oiga, lo puede hacer en el sillón de su casa, lo puede hacer en la mesa ahí donde se puede comer en cualquier lugar, pero si es privado, mucho mejor, para que usted tenga una comunicación directa con Dios, así como Abraham la tenía. Punto número 1, tiene que tener un altar. Ahí tiene que tener un altar, no un altar que le vaya a poner flores. Oiga, porque también eso está tremendo, ¿no? ¿Por qué cree que nosotros los cristianos nos dicen a nosotros allá en el cementerio, cuando ven una tumba, que no hay flores, que no hay una cruz allí, que no hay una fotografía de ningún ídolo o de ningún santo o de ninguna cosa que sea imagen, ni siquiera la de la persona? Y dicen, seguramente, así dicen, seguramente ahí está enterrado un cristiano. Porque nosotros no le andamos llevando flores a las tumbas. Yo no sé si usted le lleva. Las flores se las tenía que haber dado en vida a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija. En vida tenía que haberlo hecho. No, ya que murió. ¿Para qué le sirven? Allá en mi pueblo, había unos borrachitos, oiga bien. Yo me preguntaba cómo estos borrachitos tomaban todos los días. Y estaban gorditos, hermanos, estaban flacos.
Y exactamente, y un día nos tocó hacer un trabajo en el cementerio. Se había muerto un hijo de un amigo mío. Y nos quedamos tarde. Y esto no sabían que nosotros estábamos adentro trabajando. Oiga, llegaban a toda la gente que iba a poner flores, hermano. Ellos las agarraban, se las llevaban, se las vendían otra vez al florero que las vendió. Oiga, la gente, hermano, no me lo va a creer, pero no eran ni día de muertos, ni de grandes, ni de pequeños. Hay gente que le lleva a los muertos, hermano, tamales, le lleva tortas, le lleva hasta carne asada. Y si le gustaba el chupe, hermano, le lleva que su botella de tequila, su botella de ron, su botella de mezcal. Hermano, ahí comían, ahí tomaban y sacaban dinero hasta de las flores. No, nosotros no hacemos eso. Un altar, oiga bien, no es para ponerle flores tampoco. Un altar es un lugar que tenemos específico para clamarle a Dios. Yo recuerdo que en la casa tenía un altar. Y mi altar estaba en el sillón. Tenía un hueco ahí donde me sentaba. Ya había un hueco ahí. Pero ahí clavaba la cabeza, hermano. Entre dormido, ahí clavaba la cabeza. Ahí me metía, tenía un hueco ahí puesto. Pero hermano, yo empecé a ver la mano poderosa de Dios cuando ahí clamaba a Dios. Porque usted donde usted hace un altar, Dios, hermano, ahí es un enfoque, es una conexión, es como un aro, como un ruedo que se hace ahí, y desde la tierra hasta el cielo, hasta el tercer cielo, penetra, hermano, ese aro de luz hasta arriba. Porque es un altar que hace usted allí. Los hijos de Israel, cuando Moisés fue a sacarlos de Egipto, desde el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando venían ellos y cuando cruzaban los ríos, en medio de aquel río, oiga bien que cruzan el mar, cruzan los ríos, cruzan el Jordán, pero también en este río, oiga, en medio del río hacen un altar de piedras. Y eso era para señal para siempre, oiga, como señal que ahí Dios había obrado y Dios había abierto el mar. Dios había abierto el río, Dios había hecho la obra. Es decir, número uno, tenemos que tener un altar y no adornado de flores ni de imágenes. Porque hoy día la gente se confunde, piensa que un altar es tener un cuadro ahí colgado, una virgen o cualquier tipo de ídolo o de imagen, que hoy hasta eso niegan que es un ídolo y que es una imagen y que quieren saber que tantas cosas. Le echan la culpa, dicen que Dios también mandó a hacer figuras al arca del pacto y mandó a hacer una serpiente en el asta cuando los hijos de Israel iban en el desierto, pero todas estas cosas fueron anuladas y hoy todavía la alianza del pacto no sabe nadie de ella. Y la asta, la culebra, aquella que se había puesto hasta allá en el asta, no era la culebra, era porque Dios se tenía que glorificar, era para que ellos voltearan al cielo, pero esta fue mandada a destruir. Es decir, Dios mandó destruir aún el cuerpo de Moisés. Según un libro antes de Apocalipsis, Judas lo escondió Dios para que no hubiese idolatría. Entonces, un altar no es algo que se le pone una fotografía allí. Un día yo pensé, dije yo, bueno, vamos a poner, aquí póngale hace muchos años, una situación, y leí la situación, hermano, y rompimos ese papel y empezamos a orar, que se deshacía esa cosa. No era tanto así como tener una fotografía, porque ¿sabe qué pasa? Uno aprende muchas cosas. Cuando la persona va con el brujo, la bruja, con el hechicero, quien sea que tenga que ver con el agüero y lo malagüero y todo ese tipo de asuntos, le dice: tráigame una fotografía, un puñado de pelos, arranque, le den un jalón de pelos a la mujer y tráigamelos. Pelos, fotografía y calzones o ropa interior. Oiga, y dice: con eso vamos a amarrar a fulanito, con eso lo vamos a amarrar y te va a querer como a nadie.
Imagine usted qué tremenda locura. Yo creo algo mejor, hermano. Yo creo que si nosotros edificamos un altar y de allí, hermano, le empezamos a clamar a Dios. Oiga, usted no conoce a fulano ni a fulana, usted no conoce a nadie si usted no conoce lo que está esperando. Pero si usted está clamando ahí en ese altar, oiga bien, aunque usted no conozca por quien está clamando, Dios está escuchando y Dios sabe a qué se refiere y qué necesidad tiene, y Dios va a obrar en su vida, porque usted le está pidiendo a Dios algo, aunque no sea como usted piensa, va a ser como Dios decide, no como usted quiera, pero Dios va a hacer la obra. No necesita cabello, no necesita calzones, no necesita fotografía. Un altar tiene que estar limpio, y sobre todo el que está allí, porque ese es el primer sacrificio que requiere el Señor para un altar. Es decir, que el que esté allí esté limpio delante del Señor. Ojo con esto. ¿Por qué cree que hay gente que no siente nada? El cantante, oiga hermano, yo me gocé con los cantantes, con todos, hermano. Hermano, qué tremendo, hermano. Yo no sé lo que usted ha sentido, no le voy a preguntar, ya le dije. Pero hermano, yo sentí, hermano, que una cosa tremenda, hermano. Una presencia divina de Dios. Si usted no siente nada, hermano, porque está más frío que una barra de hielo. Está enfocado en otras cosas. Está enfocado allá en tantas cosas, menos en las cosas de Dios. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, oiga, no le da vergüenza llorar. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, óigame bien, no le da vergüenza gritar. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, no le da vergüenza cantar. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, no le da vergüenza hablar de su palabra. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, no le da vergüenza alabar, entrar, como decía nuestro hermano, al templo, saltando, aunque digan los de la calle, este que está aquí es aleluya, está loco. Los hermanos que están dentro de la iglesia, que digan, oye, este hermano, ¿qué le pasó? Le picó quién sabe qué animal, porque entró saltando como loco, aunque medio se andaba rebalando allí, pero él entró saltando. Es decir, no le da vergüenza, porque sabe a quién le está sirviendo. Ay, alabado sea Dios. Pero si no siente nada, hermano, está pensando allá en La Juana o en Tijuana, quizás. También así, está enfocado en las cosas del mundo, está enfocado en lo que no es de Dios, está enfocado en los negocios de la vida, en los placeres de la vida. Pero el que está enfocado en Dios, hermano, está dedicado a Dios. Y no anda viendo a ver qué hora es, a ver a qué hora se va, hermano. No. Hermano, cuando uno está en las cosas de Dios, oiga, se puede desvelar usted toda la noche, más de aquí se puede ir a trabajar y le garantizo que no va a tener sueño, no va a tener pereza. ¿Sabe por qué? Porque las fuerzas vienen de Dios. Ay, santo, denle la gloria a Dios. Número uno, hay que tener un altar. Hay que tener un altar en nuestra casa, en nuestro hogar, donde quiera que vayamos, incluso en el trabajo. Hay que tener un altar ahí dedicadito ahí para comunicarse con el Señor. Número uno, oiga bien, Abraham ya había hecho esto, ya había pasado por ahí. Mira bien, versos 3 y 4, 13:3, Génesis. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había, como dice, estado. Allí está. Antes su tienda entre Betel y Ai. Verso 4. Al lugar del altar que había edificado allí. ¿Cuándo? Antes. ¿No ha escuchado usted, hermano, oír gente decir así? Pero lo contrario, por lo opuesto. Antes decía, así dicen, antes yo me recuerdo que cantaba y no me cansaba de cantarle a Dios. Antes recuerdo que yo danzaba y no me cansaba de danzarle a Dios. Antes recuerdo que yo iba a la iglesia todos los días y ahora pues con un día tengo, para que voy toda la semana. Antes le predicaba las almas, antes me ganaba almas, antes. ¿Y ahora qué?
¿Se recuerdan? Abraham había edificado allí antes un altar. Oye, no para allí, sino que a donde él iba, a la ciudad que él iba, allí edificaba un altar. Es decir, si ayer, oiga bien, predicabas, tienes que seguir predicando. Si ayer le cantaste a Dios, tienes que seguir cantando. Si ayer tocabas un instrumento, tienes que seguir tocando instrumento. Si ayer glorificabas a Dios, hoy también tienes que glorificar a Dios. Si ayer vivías en santidad, hoy también tienes que vivir en santidad. Si ayer ibas a la iglesia, hoy también tienes que ir a la iglesia. No puedes dejar de hacer lo que hacías antes. No vuelvas a decir y no digas, es que yo estaba en mi primer amor. El primer amor tiene que estar todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Hasta entonces tiene que estar en primer lugar el amor de Dios en ti. ¿Cómo que estaba en el primer amor y hoy estás en el segundo? Siempre tenemos que estar en el primer amor. Hay que repetir siempre lo mismo. La Biblia dice, oiga bien, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Es decir, son repetitivas. Si ayer oraste, hoy tienes que orar también. Si ayer ayunabas, no hay condiciones. No van a ser el modelo que tú quieras o las condiciones que tú quieras. Lo tienes que hacer, no porque el pastor diga, no porque los hermanos quieran, no porque haya un requisito, no porque sea parte de la obra del Señor y que lo tienes que hacer, es porque Cristo lo dijo así. Claro que sí. Le preguntaron los escribas y fariseos y todos los feos que estaban en contra de Jesús, porque tus discípulos le reprochaban, no ayunan, comen con las manos sin lavarse. ¿Que acaso dice puede ayunar un hombre que está de bodas? Dijo el Señor Jesús. Oiga bien. Pero vendrán tiempos, dijo el Señor Jesucristo, que van a ayunar. No es condición que queramos hacerlo, que yo quiera hacerlo. Es porque el Señor dice que lo tenemos que hacer. No, pero yo no lo voy a hacer si no es así. No, no es la condición que nosotros queramos. Es bajo la condición que sea. Si no hay manera, si trabajamos todos los días, pues entre esos días tenemos que orar y ayunar. Porque oiga hermano, hoy se dice así, allá afuera, aquí adentro, ¿verdad? Pero se dice así, no, es que yo estoy trabajando y yo cuando oro, ayuno, yo necesito estar en la casa o dedicado a Dios orando y ayunando. Pero si está trabajando todos los días, quiere decir que nunca ora y que nunca ayuna. ¿Ah? Y parte, oiga bien, de la entrega hacia Dios en este tiempo en lo cual servimos y buscamos a Jesucristo es de dedicarle en alma, cuerpo y espíritu y amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Alguien dijo por ahí, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón. Dios lo que quiere de nosotros es el corazón, no nomás quiere tu corazón, quiere todo lo que tú tienes, porque el corazón, oiga bien, en realidad es lo último que quiere el Señor. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es el más perverso que todas las cosas. Imagínense el puro corazón, Dios, ¿verdad? Tal como soy, Señor, sin nada más que darte más que mi canción. Y dice bien que te tremendo, nomás eso. Oh no, maestro, híjole, qué tremendo, ¿verdad? Que no la... Bueno, aquí sí la cantan también, pero... Había un hermano que decía así. Cantaba alabanza y esa le gustaba mucho. Y dice, oye hermano, tú en todos los lugares que cantas, donde quiera que estés, donde quieras, sí cantas esa misma alabanza, sí, digo. Pues es lo único que le puedo dar a Dios, así. Mi alabanza. Luego eso más es. Todo lo demás no solo eso. Bueno. Entonces, oiga bien. ¿Por qué se requiere esto, hermano? Tener un altar. Porque ahí en el altar, hermano, si usted está pasando por una lucha, si usted está pasando por una necesidad, si usted está pasando por una prueba, por algo que no pueda vencer, mire, le voy a decir esto, un consejo: nunca se rinda, nunca se dé por vencido.
La carne no va a poder más que el espíritu. Aunque la carne, hermano, es tremenda, pero cuando tenemos ese altar allí, la carne, cuando le estamos clamando a Dios ahí en ese altar, cuando le estamos clamando ahí a Dios por la necesidad, Dios va a obrar en la vida de aquel y de nosotros también. Es decir, el altar sirve para tener una buena relación con el Señor, para dedicar sacrificio. ¿Cuál sacrificio hoy nosotros dedicamos en un altar al Señor? Nosotros mismos. Porque hoy nosotros, oiga bien, somos el sacrificio vivo, que es vuestro culto o nuestro culto racional. Es decir, hoy nosotros nos dedicamos en sacrificio vivo delante del Señor. Y el incienso que se quemaba en ese altar es lo que nosotros dedicamos a Dios. Es decir, el sacrificio se hacía en el altar, hablando en el altar de bronce, donde todos iban, estaban allí, que ciertos tenían acceso y ciertos no, pero todos iban al altar de bronce, y en el altar de bronce dedicaban holocaustos, ahí degollaban a los animales, ahí mismo los quemaban, ahí los hacían carne asada. Y de esa carne asada, oiga bien, lo que le agradaba al Señor era el puro humito ese que salía. Es decir, ese olor que despedía era el olor que recibía el Señor. Es decir, un olor grato delante del Señor. A hoy nosotros, oiga bien, en este altar somos como un incienso delante del Señor. ¿Cómo es eso? Sí, cuando nosotros estamos dedicados al Señor, cuando nosotros dejamos todo por dedicarnos a la obra del Señor, a las cosas de Dios, a ver las cosas como Dios manda, a hacer la voluntad de Dios, entonces ese humito como incienso, sacrificio vivo, eso asado, oiga bien, llega como humito delante del Señor, pero nosotros mismos despedimos ese olor, aunque no nos hayamos bañado por 3 días. Porque cuando uno se vaya 3 días huele un poco raro, ¿verdad que sí? Pero para Dios no le interesa eso. Para Dios, oiga, cuando nos dedicamos así, ese humito, ese olor sale bonito para el Señor. No es el olor que despide, oiga, de su trabajo, de su sudor, sino de lo que usted hace para el Señor. No es que tenía mucho trabajo tal día. Ay, perdón, hermanos, ya me metí en problemas. Tenía mucho trabajo tal día. Pues sí, hermano, recuérdate que el trabajo, el día que tú vas a buscar a Dios, es cuando más cosas vas a hacer, cuando más cosas hay que hacer, porque el diablo lo quiere tener así. El diablo lo quiere tener así, entretenido, oiga, para que no busque a Dios. Oiga, los mejores trabajos, personalmente hablando, a mí me han salido en los días que tengo servicio. Pero como el diablo sabe que yo no dejo ni un día, hermano, de servicio, yo no dejo de buscar a Dios por ningún trabajo, por ningún dinero, ni por nada, ni por nadie. Así es que ya no me busca pelos en la sopa. Claro que sí. Decía... me vino a la mente, le decía de hace rato del hermano, me vino a la mente primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, hablando del diablo y cómo anda. Vayamos ahí, primera de Pedro 5, 8. Mire bien, ¿cómo anda él? Capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿cómo anda? Alrededor, buscando ¿a quién? Ajá. Pero que mire lo que dice el 9. Al cual resistir. ¿Firmes en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo anda el animal ese? En busca de quién se puede tragar. Porque eso es lo que es devorar. Comérselo, es decir, destruirlo, pues. No cree que comérselo así físicamente, espiritualmente hablando. Él anda haciendo eso. Esa es su chamba de él. Ese es el trabajo de él. Hermana, soltera. Bueno, y también casada, pues también hay que agarrar pareja, porque así es el asunto. Allá afuera te va a salir un galán, hermano. O un galón, una de las dos, galán o galón. Gloria a Dios. Ajá. Aleluya. Cualquiera de los dos, galán o galón, nomás que hable bonito. Porque a la mujer no le importa, hermano, si es galón o es galán. Obviamente ve al galán primero, ¿verdad? Pero al galón también lo ve si le habla bonito. Una voz así media apastorada, así media: hola, ¿cómo te llamas? Oiga, qué bonito está su cepillo. Ay, sí, gracias. Mira. ¿Cómo anda aquel que te platiqué? Ay, mi hermana, mira qué preciosa, ahora estás diferente. Andas bien chula, ahora te miras como nunca. Oye, ¿qué comiste? Oiga, ¿no ha escuchado usted que a veces le dicen así a las mujeres? Pareces ángel caído del cielo. Santo. Y ay, esta suspira, ¿no le están diciendo demonio? Porque eso es lo que es ángel caído del cielo, hermano, según la Biblia. Y ella, ay, siente que la suben hasta la luna. Y el problema es que hasta la luna y las estrellas, y entonces estrellada la dejan después. Ojo, hermana. Allí en la chamba, hermano, van a llegar galanes y galones. Y te van a hablar bonito. Te van a hablar bonito. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, volviendo al punto, ¿para qué es el altar? ¿Sabe que Abraham estaba cubierto de todo? Porque tenía una buena comunicación con Dios. ¿Sabía usted que la primera causa después de no tener relaciones en un matrimonio, la segunda causa es la falta de comunicación? El primer suceso de separación de un matrimonio es por no tener relaciones íntimas. 99.9% es por no tener relaciones, tanto la mujer que no quiera con el hombre o el hombre con la mujer, en un matrimonio. Y el segundo es por no tener comunicación. Así. Entonces, el diablo anda, ¿qué le decíamos del hermano? Le habló, dicen que escuchamos una voz: regrésate, allá nadie te quiere, ¿sí o no? Ese es el mismo diablo. Ese no es Dios. Oiga, hermano, yo no vengo a la iglesia porque usted me quiere. E incluso, hermano, hay gente que no lo quiere a uno. Ay, pastor, venga, y hasta le dan un abrazo a uno y ¡pam! Judas, ¿sí? Judas y Iscariote. Ay, pastor, cómo me da gusto de verlo. Ay, dígase. Hasta así. Y no, hombre, ahí atrás. Pastor, ay, santo. Dios nos libre, hermanos. Hermano, yo no quisiera, hermano, decir esto, pero así es.
¿Sabe por qué? Porque el diablo anda así. Nosotros somos hermanos. Eso fue lo que Abraham le dijo a Lot. Vaya a la Biblia, Génesis capítulo 13. Vaya. Génesis capítulo 13, verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitase juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Oiga después, porque le explico por qué dice esto. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Oiga bien, no lo voy a contar como punto, aunque debería hacerlo, pero sí le voy a dar la referencia del mismo. Número 1, número 2 dice, si lo numerara, que había entonces en la tierra, que había el cananeo y el fereceo. El cananeo y el fereceo. Y después dice el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, altercado, porque somos hermanos. Oiga bien, Abraham, cuando, número 1, ya sabe usted que tenía un altar, y Abraham tenía mucha sabiduría. ¿Por qué tenía sabiduría? Porque dice la Biblia en el texto 7 que hemos leído, que ahí estaban dos grupos, que eran ¿quiénes? El cananeo y el fereceo. Y luego le dice: no hay altercado entre vosotros. ¿Por qué? Porque los pastores de Abraham se peleaban con los pastores de Lot, porque ya no era suficiente la tierra, es decir, habían crecido en fortuna, ahora tenían más ovejas, tenían más ganado, ya la pastura no daba abasto, y los pastores se peleaban unos con los otros de los dos lados, los pastores de Abraham, los pastores de Lot. Y entonces, como estaba el cananeo y el fereceo, entonces eran bien chismosos y hermanos, estaban en contra de las cosas de Dios. ¿Y por qué dice esto? No hay altercado, dice Abraham, entre nosotros, porque somos hermanos. Es decir, tú y yo, oiga bien, conocemos a Dios. Aquí hay gente alrededor de nosotros, los cananeos y los fereceos, que estos nomás están viendo a ver cómo lo muelen a uno. Fui a poner unas bocinas, hermano, yo no digo esto porque lo digo por testimonio, lo que estoy tratando de decir. Poner unas bocinas, porque mis bocinas, hermano, en la camioneta parece como que un zancudo anda volando ahí, hermano, no oigo ni una alabanza a gusto. Y entonces le cambié yo mismo, le cambié unas bocinas, pero como no terminé de conectar, fui con alguien que me conectara. Y me dice el hombre de ahí, allá enfrente, hermano, tenían una virgen colgada, un San Judas colgado, hermano, una cosa tremenda, así, un altar de puras imágenes ahí. Y me dice el que me conectó la música ahí, las bocinas, me dice: ponga la música que a usted le gusta para dejarle sincronizado el sonido. Ay, para luego es tarde. Pongo yo no me había fijado, hermano, que allá había enfrente había un altar, allí mismo al otro lado del negocio, del mismo negocio. Yo cuando entré yo no vi eso. Oiga, pero pongo una alabanza, y la alabanza empieza, hermano, a sonar, y la alabanza empieza a decir que antes que andaba yo con tantos ídolos que no tienen poder, y que antes adoraba a cualquier santo, me lincaba y tanta cosa, y allá estaban aquellos que están poniendo los tintes, hermano, y los vidrios, pelaban los ojos para acá. Y decía yo: esto les está interesando bastante la alabanza, hermano. Le dije: súbale para oír bien y que sincronice bien el asunto. Y aquellos como que querían decirle acá, pero como es mío el carro, no le pueden decir que le vaya o que le mueva. Allá están, hermano. Es decir, la gente, hermano, está nomás viendo a ver cómo uno lo mueve. Estos son cristianos y mira lo que está haciendo. Si hace lo contrario, oiga bien. Estaba el fereceo, el cananeo y el fereceo, oiga bien. Y entonces Abraham, sabio, le dice: no hay altercado entre nosotros.
Porque somos. Hermano. ¿Qué tiene que ser con nosotros? Hermano. Así. Porque somos. Hermano. Porque somos. Hermano. Aunque un hermano esté medio raro, pues somos hermanos. ¿Ah? La Biblia dice, amaos los unos a los otros. No como aquel paisano mío que dijo, armaos los unos a los otros. No, dijo, amaos los unos a los otros. Aquel viejito que está allá, ya le dije a mi hermano anciano, hermano, yo le doy un besito en la cabeza, hermano, porque lo quiero mucho. Tenga, orden, ahí está. No, que usted diga, ay, le di un beso, pues sí, se lo di en la cabeza aquí. Mucho respeto. Ajá, porque somos hermanos. Somos hermanos. Entonces Abraham le dice a Lot, no hay altercado entre nosotros y no nos estemos peleando, hombre. Somos hermanos, no porque Lot era hermano de Abraham o Abraham de Lot, era tío y sobrino. Pero en la manera de que somos hermanos, es decir, conocemos al mismo Dios. ¿Por qué vamos a estar peleando tú y yo? ¿Entendimos eso? Amén. Sigue diciendo la Biblia. Verso 9. No está toda la tierra, le dice a Abraham, a Lot, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré. Yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Número 2. Punto número 2. Point number 2. Nunca sea envidioso. Ay, pero oiga, hermano, porque la gente, hermano, usted, yo, quien sea, tiene la mala costumbre, hermano, de decir, ay, mira el hermano, mira cómo trae, mira cómo anda de buen carro. Oye, el pastor trae el mejor carro. ¿Que el pastor no tiene derecho a traer buen carro? ¿Qué? Oiga. Pues nomás el pastor trae buen carro. Pues ¿y cómo sabe usted si se entrega a Dios, si trabaja, es trabajador? Puede traer lo que quiera. Pero la envidia, hermano, carcome los huesos. El envidioso, hermano, ahí entró la otra vez allá uno de la basura, hermano. Nada tiene que ver con lo que está haciendo, ni le estorba ningún carro. Oiga, dijo, aquí parece un dealer, dijo el de la basura. No eran carros míos, había una visita ahí con los vecinos y otro que tenía yo ahí. Dice, oiga, aquí parece un dealer. Pero así enojado estaba. ¿Y eso? Es decir, la envidia, lo que son cosas que no tienen que ser. Número 2, después de tener un altar, de nosotros tiene que salirse toda envidia. Si hay un hermano que anda batallando, hermano, y queremos ayudarlo, juntémonos y ayudémoslo verdaderamente. Pero si hay un hermano que Dios lo ha bendecido, démosle gracias a Dios y decir, hermano, gracias que Dios te ha bendecido. Si hay un hermano que testifica que compró 3, 4, 5 hectáreas allá en su país o donde quiera que compró de terreno, déle la gloria a Dios porque trabajó para ello, no se lo robó a nadie. Que tenga lo que Dios permita que tenga. Que no, y mira, y cómo anda bien vestidito. Oiga, si la gente. Oiga, usted anda bien vestidito. Así le dicen a uno, pues no. Hay hermanos que andan, aquí han entrado gente a la iglesia y le dicen por allá a los hermanos, oiga, pastor, y yo qué hago. No, pues yo me he visto un poquito más, no tan así, ¿verdad? Como algunos hermanos. Pero hay gente que, oye, qué bien vestidito, anda, qué bien te está yendo y que quién sabe qué tanto el asunto. Bueno, ¿y qué? Pues si el hermano, oiga, si nosotros allá en la calle se ponía sus mejores garras para ir allá a la discoteca, al bar, a la cantina, se ponía sus mejores garras, y para venir a la iglesia se pone lo que le da su regalada gana. ¿Cómo? Si allá iba a ver a un hombre, aquí viene a ver a Jesucristo. Ay, Dios. Dijo la hermana. Como dijo la hermana. Decía mi esposo que la ropa no importaba. ¿Cómo que no va a importar la ropa? Entonces no nos la cambia Jesucristo cuando venga.
Porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando venga, nos va a vestir de vestiduras blancas y resplandecientes. Es decir, estas garras viejas que nosotros traemos, aunque estén nuevas, hermano, para Dios no cuentan. Las que cuentan para el Señor son las blancas, transparentes, relucientes, y no tan solo garras físicas, sino garras espirituales, de pureza, de santidad, hablando de cosas que agradan al Señor. De eso nos va a vestir el Señor. Pero claro que sí cuentan las garras. No las garras del león ni del tigre, sino los trapos que nos ponemos. Y entonces, si hay un hermano, oiga bien, la envidia, punto número 2. Envidia, dígale así: envidia fuera de mí. No, aunque no diga nada, dígalo que sea en su mente. Envidioso. Envidia, dígale fuera de mí. Amén. Envidia, diga fuera de mí. Mira un hermano que Dios lo ha bendecido y que testifica. Hermano, yo la otra vez aquí estaba un hermano testificando que había comprado allá, me parece que en Guatemala, no sé cuántas hectáreas. Ya estaban con la cara larga, hermano, los hermanos. Ay, ¿por qué están con la cara larga, hermano? Pues si Dios lo ha bendecido, dile, hermano, gloria a Dios, dele gloria a Dios, porque lo ha bendecido al hermano. Oiga, ¿usted cómo sabe qué tanto esfuerzo ha pasado al hermano? ¿Cuántas veces uno no se ha quedado sin comer? A mí me tienen que llamar para comer, hermano. Yo cuando me pongo a hacer un trabajo no lo dejo hasta que lo termine. Y eso es lo que a veces no entiende la gente de uno. Yo pueden ser las 2, 3 de la mañana o más, hasta otro día si es posible. No lo hago porque no, de plano, no me dejan muy bien, pero si no, lo haría. Es decir, si uno, el que trabaja, el Señor dijo que el que trabaja, y el que no trabaja, bueno es que no. Pero el que trabaja va a comer. Y también la Biblia dice que no, David dijo, o el Espíritu Santo a través de David dice: no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Es decir, tiene derecho. ¿Cómo era Lot? ¿Era así que no tenía nada o cómo era? ¿Verdad que Dios lo había bendecido? Entonces, ¿por qué no miramos eso? Hay que ver las dos caras de la moneda. Si hay, que es raro, hermano. Y es raro. Porque nosotros, hermano, allá en nuestro país tenemos una casita, vale como $20,000, $30,000, hermano. $20,000, $30,000 y se lo gastan 2, 3 meses. No es mucho en realidad. Pero el envidioso, hermano, ay Dios, y más si es evangélico, cristiano, y no, seguramente es pastor, le dicen al cristiano. Así le dicen, hermano. Seguramente es pastor porque trae buen carro y anda bien vestido y tiene allá, tiene su casa. Fíjate, es tremendo. La envidia. No, si a la hermana Dios la ha bendecido, al hermano Dios lo ha bendecido, dele gloria a Dios, hermano. Dígale cómo le has hecho, cómo Dios te ha bendecido. No, pues fíjate que estoy en ayuno y en oración, pero le pedí a Dios que me bendijera ahí con un cucuruchito, como dijeron allá en mi pueblo, para vivir. Y tiene 2 pisos, pues no le hace. Gloria a Dios. Trabajó por ello. Trabajó para eso. Pero si no trabaja, hermano, pues cómo no, ni en patín, no le gusta ni para el patín, ni para la bicicleta. Oiga, pero si es trabajador y honra y glorifica a Dios, hermano, Dios le va a suplir. Dios le va a suplir. Amén. Número 2, envidia. Fuera. Envidia. Fuera. Y si al contrario, si Dios lo ha bendecido y ve un hermano que está batallando de verdad, ayúdenlo, hermano. Fíjese, hermano, yo le voy a decir esto no con el fin de otra cosa. Yo no acostumbro, es más, yo nunca he pedido algo para mí en la iglesia. Pero un día yo miré a mi pastor, hermano, que andaba en una venecita, hermano, que le pedía permiso, hermano, a la calle para poder caminar. Le aceleraba todo el pie, hermano, y la camionetita le hacía. Y de repente tronaba, hermano. Híjole, hermano, un día miré que llegó yo así, yo estaba afuera. Yo había llegado temprano a la iglesia. Y estaba afuera y miré, hermano, que llegó y hasta un reempujón le puso. Ni la reversa le servía. Y le puso un reempujón, yo estaba afuera y le ayudé a pucharle para que se parqueara. Y yo recuerdo que había comprado mi primer carro, un Ford Thunderbird, un rayo de trueno en español.
color oro. Oiga, me subía yo al carro y me subía y automáticamente, hermano, me ponía el cinturón, se laqueaba todo y hasta las luces automáticas se oscurecían, prendían solas. Una cosa tremenda, deportivo el carro. Precioso mi carro. 92, hace casi 20 años. Hermano. Cuando yo miro al pastor, hermano, le digo, hermano, pastor, tenga, le dije, usa mi carro. ¿Estás seguro? Sí, le dije, usa mi carro. Le di las llaves. A los 2 días después del servicio, en el servicio, me dijo, Ramón, ven por favor. Aquí está, ya lo usé. Ten las llaves. Le dije, no, pastor, quédese, se lo regalo. Vaya ahorita que termine el servicio de la casa por el título. Es decir, hermano, si a nosotros Dios nos ha bendecido, tenemos que hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Ahora, yo, hermano, si tengo carro, si usted tiene una necesidad, yo se lo he dicho anteriormente, si yo tengo carro y usted quiere usar mi carro, no tiene para usar, lo único que yo le pido es que le ponga seguro. Mientras usted compra un carro, usted puede usar mi carro. ¿Quiere usar mi camioneta? Úsela. Y si Dios me pone, hermano, no como los que andan ahí haciendo pactos, si Dios me pone que le regale algo, se lo regalo. Pero si no tiene para moverse y quiere usar mi carro, con mucho gusto yo se lo presto. Ahí está, le presto mi carro hasta que cuando menos se ayude para comprar uno, o sabe qué tantos días. No estoy hablando por hablar. La envidia, hermano, no es buena compañera. ¿Cómo dije? La envidia no es buena compañera. Sí. Y si un día, hermano, quiere comprar un carrito por ahí, yo tengo permiso para poder comprar. Ahí lo compra casi regalado. Yo le he dicho a algunos hermanos, tienen que buscar, vamos allá y ahí puede comprar un carrito, $1,000, $2,000, un carrito para que ande ahí a gusto en la action. ¿Ok? Entonces, la envidia, oiga, ¿qué hace la envidia? La envidia no le permite ni siquiera hacer eso. El envidioso sabe que está trabajando y le dice, hazte para allá. ¿No ha mirado los talleres cuando usted va a hacer un trabajo que le dicen allí, sálgase fuera de esta área, solamente workers aquí, trabajadores aquí? ¿Sabe por qué lo hacen? No creen que lo hacen que porque el seguro y porque quién sabe qué tanto. Eso es pura falacia, no existe tal cosa en las cláusulas. Algunos dicen eso, pero la realidad no es así. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no quieren que usted aprenda a cambiarle el aceite, porque después que aprenda usted a cambiarle el aceite ya no lo va a llevar al taller. Por eso lo hacen. Cuando le cambian las bujías, usted va a ver cómo cambian las bujías y después se las va a cambiar usted y ya no se lo va a llevar a ellos. Por eso dice, váyase a sentar en aquella área. Oye, lo mandan como a media cuadra ya, que ni con lentes alcance a ver dónde están ellos trabajando, hermano. Y de repente salen con que llegó usted por el cambio de aceite y resulta que el motor está fallando. Entonces, el envidioso tampoco hace eso. El que no tiene envidia le dice, venga hermano, venga para que vea aquí, venga para que vea que mire lo que le boca, mire esto y lo otro. Ahí no está hasta delante de él, no le está corriendo. O hay, hermano, hay gente así que dice, váyase para allá o vuelva de aquí a 3 días o a 3 horas o 4 horas y después yo le llamo cuando ya esté listo. Porque no quiere que vea. Ese es el envidioso. El que no es envidioso, hermano, comparte lo poquito que tiene. Amén, hermanos. Punto número 2. Envidia. Fuera. Envidia. Fuera. Envidia. Fuera. Gloria a Dios. Amén. Oiga bien lo que le dije. Y lo que le digo así es. Número 2. Sigue diciendo el verso 9. Fíjese lo que le dijo Abraham a Lot. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, oiga bien, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré A la izquierda. Fíjese cómo era Abraham, hermano. Y mire lo que dice el verso 10. Y alzó Lot los ojos
y vio toda la llanura del Jordán, oiga bien, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Para dónde volvió Lot? Para la llanura, porque eran puras tierras de riego. Es decir, volvió a ver toda la orilla donde estaba el pasto para sus ganados y dijo: no, pues para allá me doy. ¿Y sabe a dónde se fue a meter? A Sodoma y a Gomorra. La envidia va a llevar a la persona a meterse a Sodoma y a... Por eso no es buena la envidia, porque entonces se va a ir a meter a la ciudad del pecado. Aquí en Estados Unidos, la que le nombran la ciudad del pecado es Las Vegas. Hay un dicho que dicen, yo no creo eso, pero dicen que así es, que lo que se hace en Las Vegas ahí se queda. Yo no creo eso. Yo creo que lo que se hace en todo el mundo, Dios lo sabe. ¿Sí o no? Así es. ¿Habrá algo oculto para el Señor? No. No. No hay nada oculto. Del cielo a la tierra no hay nada. Envidia. Fuera. Envidia. Fuera. Ajá. Ojo con esto. Ojo con esto. Es muy importante. Punto número 2. Después de tener nuestro altar, nada de envidia ni murmuraciones. Ajá. Oye, pero mira que el hermanita, mira cómo el hermanito, cómo carga dinero, no trabaja. ¿Cómo le hace? Anda bien billetudo, trae mucho billete, no trabaja, no hace nada. Bueno, ¿y eso qué? Eso es asunto de él y de ella, ¿verdad? No nos pongamos en ese plan. Quien sea, aún una persona de allá, de afuera, si no, hermano, si Dios la ha ayudado, la ha bendecido, tiene su buen trabajo, tiene lo que tenga, gloria a Dios. ¿Es de él o es de ella? No tiene que estarle envidiando nada. Amén, vamos a terminar. Entonces, oiga bien, verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la tierra o toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Cómo le dije al principio que se llamaba el mensaje? Al que buen árbol se arrima. Al que a buen árbol se arrima, Buena sombra le cobija. pero lo mismo acontece si se aparta. Oiga bien. Es decir, cuando Lot se va con Abraham, cuando Lot está con Abraham, Dios lo empieza a bendecir. Dios lo empieza a bendecir. ¿Por qué? Porque Abraham estaba bendecido por Dios y estaba bajo la cobertura de Dios, y el sobrino se arrimó con él, y entonces empieza a recibir la bendición de Dios también. ¿Por qué creen que nuestros hijos son bendecidos? Oigan, escúchame bien. Si nosotros nos entregamos bien verdaderamente a Dios, Dios hace la obra en ellos y en ellas. No, pero es que ya está viejo, que ya está vieja. No importa. Dios lo que quiere ver de nosotros es una verdadera entrega, y Él va a trabajar por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Yo no sé, una vez oí un hermano que decía: yo lo que quiero es que mi papá se entregue a Dios, que mi papá busque a Dios. Sigamos clamando por Él, dediquémonos como Dios manda con el Señor, y sigamos pidiéndole a Él ahí en nuestro altar, y Dios va a hacer la obra en Él. Ajá. Porque, hermano, Dios es especialista en cambiar corazones en corazones de carne, no de piedra, no, transformarlos de carne, los de piedra. ¿Cómo lo va a cambiar? Allá, fíjese, en mi pueblo todo esto se usa, por eso le hablo de mi pueblo. Le decían a la persona de corazón duro que era un bolillo, y al de corazón blandito le decían: eres como el pan Bimbo. Ay, pan Bimbo, mire. Verso 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán,
en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tierras ¿hasta dónde? Terminamos, oiga bien, hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, oiga bien, por eso la envidia no es buena compañera. Mire el que no era envidioso lo que le aconteció. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Oiga bien, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? ¿Para cuánto tiempo? Oiga bien, escuche bien esto. Yo digo esto con mucho respeto, no con agravio, mucho menos, Dios me libre de eso. Dios ha prometido a nosotros, los que somos judíos, que nos va a bendecir, literalmente hablando. Pero oiga bien, yo le digo esto: a cada uno de nosotros como hijos de Dios nos va a bendecir Dios. No nomás porque seamos judíos, no. También a usted, porque tiene a Cristo Jesús, Dios lo puede y lo va a seguir bendiciendo. Y nunca le va a faltar nada si verdaderamente, oiga bien, tiene una entrega disponible de parte de usted para Dios. Y Dios va a trabajar en su vida. Y si Dios ve que algo usted tiene necesidad o está metido en un problema, y aquí el Señor lo va a sacar. ¿Y sabe por qué? Porque si nos libró el Señor, hermano, de lo más, la Biblia según dice, del lodo cenagoso, de lo más podrido en lo que andábamos, Dios lo va a librar de cualquier situación una y otra vez, mientras usted le clame y busque verdaderamente el rostro de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura, porque no es promesa del hombre, no es promesa de aquel que le prometió un salario mejor, un trabajo mejor, que le aumentó un puesto o que le quiere dar un puesto, es un trabajo más elevado como de manager o supervisor a un socio de la compañía. No es el que le prometió eso. El que le prometió eso se llama Cristo Jesús. El que le prometió eso es el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, que dijo que lo iba a bendecir. Porque tenemos la bendición de Dios, no importa de la raza que sea. Si buscamos verdaderamente el rostro de Dios, Dios va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Para siempre. ¿Qué nos dijo el Señor así? Me voy pues a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cómo le dijo de la descendencia a Abraham? ¿Nomás para hoy, para mañana? Para siempre. Así que nosotros somos descendencia. ¿De quién somos nosotros descendencia? De Abraham por la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Es Abraham, el padre de la Fe. Terminamos, le dije. Terminamos el capítulo ahí. Y le dijo el Señor así, el creador de todas las cosas: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia y haré de tu descendencia, o haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es decir, ¿cómo? Imposible. Levántate, oiga bien, verso 17: ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Número 3, terminamos un texto. Número 3. Dios le va a dar preferencia, oiga bien, a quien tiene una buena comunicación con Él y una buena relación. Número 1, aquel que no es envidioso, hermano, porque el que ha conocido a Cristo ha dejado todas las cosas viejas atrás. Allá en mi pueblo, y siempre le hablo de mi pueblo porque se oye mejor así que mi pueblo. Allá en mi pueblo, hermano, había unos amigos, compañeros míos, que yo tenía amigos que andaban en malos pasos, pero
Oiga, hermano, no podía ver uno al otro que al otro le iba mejor, porque ya le estaba envidiando, ya le estaba diciendo: ¿de cuál vendiste tú? Porque a mí no me ha ido como a ti te ha ido. Una envidia terrible, hermano, hasta entre compañeros de negocio. Una cosa tremenda. Número 2. Y número 3, Dios, las promesas de Dios el Padre son para aquel que tiene una buena comunicación, una buena relación con el Señor y no anda con excusas ni pretextos. Y número 2, que no tiene envidia, y las promesas de Dios son para Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos seguimos aquí? Amén. ¿Cuántos seguimos aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. Ese amén, gloria a Dios. Levántate, ve por la tierra a lo largo y ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí. ¿Cómo edificó allí? Altar a Jehová. Ay, alabado Dios. Póngase en sus pies y le digo lo último. Póngase en sus piecitos. Estírese así como se tiró los brazos. Háganme un favor. Se fue para el encinar. Oiga bien, en encinar, en Manré, y edificó. ¿Qué edificó allí? Es decir, en donde quiera que él estaba, oiga bien, repito esto: en donde quiera que él estaba, hacía un altar, hizo un altar. Viene acá, se sale de allí y viene al encinar en Manré y hace un altar. Es decir, lo que hace allá, lo hace acá. Lo que nosotros somos allá afuera, somos aquí adentro. Lo que nosotros somos aquí adentro, somos allá afuera. Lo que nosotros somos aquí adentro, somos en el trabajo. Lo que nosotros somos aquí adentro, somos en la marqueta. Lo que nosotros somos aquí, somos allá, en donde quiera que andemos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén, así sea. Denle la gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y la bendición de Dios va a estar sobre vosotros, sobre nosotros. Amén. Amén. Y nos va a librar el Señor siempre. Siente cabeza. Ay, mi pastor decía bien duro el asunto. ¿Sabe cómo decía mi pastor? Siente cabeza, cabezón, decía. Así decía mi pastor, hermano. Yo decía: ¿por qué me dice cabezón? Y tengo la cabeza chiquita. Pero decía mi pastor, y lo que decía mi pastor estaba bien, porque tenía razón. Siente cabeza, cabezón, ya déjese de andar con cuentos. Si aquí en la iglesia le canta alabanza a Dios y habla bien bonito, hermano, allá en la calle también tiene que hablar bonito. Déjese de andar hablando groserías, peladeces. Me dio vergüenza un día, hermano, que miré a un hermano que le agarró el trasero a otro hermano en su trabajo. Oiga, le metió la mano así. Dije: ¿andará buscando una herramienta allí o qué? ¡Qué tremendo! No, hombre. Oiga, como que le andaba expulgando algo allí, no sé. Hermano, what happened to you? Estábamos predicando allá en las Flores y la Manchester, de las Flores y la Long Beach. Y yo estaba predicando y un hermano estaba repartiendo volantes, hermano, trataditos, pues, folletos. Y pasa un hermano y le dice que María era la reina del cielo y que él estaba perdido. Dijo, con que María es la reina del cielo, dijo, con que yo estoy perdido, ven acá, dijo, para que veas con quién te topas, dijo el hermano. Oye, ¿tú quieres dejar de predicar, hermano? Hermano, le dije: ven para acá. Hermano, yo soy bien tranquilo, hermano, tranquilo. Ven para acá ese día, hermano, sí, hermano. Ven para acá. Se quería pelear con el guadalupano. Oiga, si no paro de predicar, hasta me interrumpió de predicar. Ven para acá, le dije, hermano. Y el hermano estaba grandote así, todavía está grandote así. Venga para acá, le dije, hermano.
¿Qué no ayer predicaste de la nueva criatura? Sí, me dijo. ¿Y no dijiste que todas las cosas viejas pasadas y que las nuevas todas son hechas nuevas? Sí, dijo. ¿Y entonces qué te está pasando? Que ven para acá, le dijiste, para que veas que quién sos vos. Hasta le hablaste así de Centroamérica. ¿Y cómo te vas a estar peleando con este incircunciso? Le dije. ¿Y cómo te vas a pelear a golpes? ¿Cómo eres? Ahí sí le dije, hermano, de cabezón. Ahí sí aprendí lo del pastor. De veras, ¿verdad? Es que se me olvidó, dijo. Que se le había olvidado, dijo, que era cristiano. Se me olvidó, dice que era cristiano y hace 45 años es cristiano. Oiga, Abraham era aquí el mismo, Abraham era aquí el mismo, allá el mismo, en donde quiera él edificaba un altar porque quería seguir siendo el mismo con el Señor, no quería perder comunicación y relación con el Señor. Ten cuidado, hermano. Tenemos que seguir siendo los mismos dentro y fuera del templo del Señor. Que si tus compañeros de trabajo, hermano, son una bola de llevados, no te lleves con ellos. Porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Tú dile a tus compañeros, mira, ¿sabes por qué? Mira, yo la verdad, yo era pues así como tú, pero ¿sabes qué? Yo ya no soy así porque Cristo me ha cambiado. La verdad no quiero llevarme. Con mucho respeto te digo, háblele así y no se va a llevar con usted. Porque nosotros tenemos que ser en todos lados. Ahora, que estamos exentos, que no estamos exentos, claro que sí. No estamos exentos de cometer una falta, un error. Eso sí, pero no hay que justificarla. Cada día nosotros tenemos que ir de mejor en mejor, de victoria en victoria, de triunfo en. Eso es lo que es de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, parte de eso. Hay que ir mejorando cada día. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Póngase en sus pies. Gloria a Dios. Amén.